A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Aunque los reyes siempre se han creído representantes de poderes extraterrestres, al parecer han sido, al fin y al cabo, bastante humanos. Un caso concreto era el rey Carlos IV de España, hombre común y corriente que sufría de cálculos renales. Carlos IV entonces se dedicó a ordenar la construcción de capillas en honor a Dios y a todos los santos, buscando su curación. Pero el resultado fue de mal en peor y nunca se alivió de sus dolorosos males. Y ante la ausencia de soluciones científicas, optó por imaginar fórmulas religiosas. Quienes salieron ganando con su enfermedad y con la construcción de iglesias y capillas fueron los carpinteros y albañiles, los decoradores y pintores. Y entre los pintores, Carlos IV tuvo al más grande pintor de su tiempo, a un hombre llamado Francisco José de Goya y Lucientes. En principio no fue fácil la vida de Goya. Era hijo de un hombre que no dejó testamento porque no tenía nada que dejar. Pero desde niño, Goya mostró grandes dotes artísticas. Y al final, Goya fue nombrado pintor de la corte española, lo cual le significó el reconocimiento que bien se merecía. Y le significó más. Le permitió a Goya escapar de la Inquisición que quería llevarlo a la hoguera por sus pinturas críticas y por su famosa maja desnuda. Goya, genio inclasificable, como todos los genios, fue nombrado pintor oficial de la corte un día como hoy, 25 de junio de 1789. Pero más importante que su cargo de honor es el espacio que Goya ocupa en el arte universal, con sus pinturas llamadas duras y críticas, con sus aquelarres, con sus fantasmas y sus miedos. Las principales noticias del día. Titulares. Secretario Arturo Félix invitó a los jueces de la Corte Constitucional para constatar el conflicto armado en las calles. Producción petrolera de Ecuador cae en casi 93.000 barriles diarios tras paralización del OCP. Suiza confirma que representará intereses de México ante Ecuador y viceversa. En política internacional, estrellas solidarias. Los editoriales serán de Emilio Palacio, le tendieron una trampa. Rafael Cuesta, el imaginario presidencial. Noticias del día. Secretario Arturo Félix invitó a los jueces de la Corte Constitucional para constatar el conflicto armado en las calles. El secretario de Administración Pública de la Presidencia, Arturo Félix Wong, concedió una entrevista a un medio de Guayaquil indicando que, aunque confía en la Corte Constitucional, no confía en sus resultados. Félix rechazó de esta forma las últimas decisiones de la Corte Constitucional que han negado los últimos decretos presidenciales emitidos para brindar mayor seguridad a la población ecuatoriana en medio del conflicto armado que vive el país. El secretario Félix Wong fue tajante al manifestar: yo confío en la Corte Constitucional, lo que no confío es en los resultados que ha dado. Detalló que su desconfianza parte de los decretos que nos han tirado abajo, dijo. Para Arturo Félix, las decisiones de la Corte Constitucional están siendo tomadas desde Quito y no observando las dificultades que padecen los ecuatorianos en otras regiones del país. Ellos están en un edificio lindísimo en Quito, ellos no tienen un conflicto armado, pero nosotros que estamos en las calles, en Manabí, Los Ríos, Guayas, nosotros sí vemos cuál es la realidad, dijo. El secretario Félix Wong invitó a salir a las calles. Los invito a ellos a que salgan sin seguridad y vengan a Los Ríos a una reunión, o que vengan a Manabí a reunirse con nosotros como lo hacemos todos los lunes, pero ellos no se pueden mover de Quito por prestigio. La producción petrolera de Ecuador cae en casi 93.000 barriles diarios tras paralización del OCP. El pasado 17 de junio de 2024, el oleoducto de crudos pesados OCP Ecuador anunció que tuvo que suspender sus operaciones y cerrar las válvulas por donde pasa el petróleo. Se declaró la fuerza mayor por el creciente riesgo de afectación en la infraestructura del oleoducto, que está ubicada en la parroquia Gonzalo Díaz de Pineda, Cantón El Chaco.
Todo se debe a que las intensas lluvias de los últimos días, que han cogido fuerza en provincias como Napo, tienen consecuencias como la aceleración significativa del proceso de erosión regresiva en las márgenes del río Quijos. El OCP transporta el 40% del petróleo ecuatoriano, en especial del petróleo que proviene del campo petrolero ITT, que produce crudo pesado y está a cargo de la estatal Petroecuador. La paralización del OCP obligó a su vez a Petroecuador a declarar fuerza mayor en las exportaciones del crudo el pasado 20 de junio. Además, se notificó a los clientes a fin de evitar multas y sanciones por los retrasos en los envíos del petróleo. El plan de contingencia implementado por la petrolera estatal incluyó el almacenamiento de crudo y el apagado forzado de pozos petroleros. El resultado final es que con corte al 23 de junio, la producción total de petróleo cayó a 392.730 barriles por día, cuando hasta el 16 de junio alcanzaba los 485.533 barriles diarios. Esto significa una caída total de 92.803 barriles en la producción. Este desplome petrolero, con la consiguiente afectación a los ingresos estatales, ha provocado una escalada al alza del riesgo país. El índice llegó a los 1.421 puntos, es decir, 307 puntos más que los 1.114 puntos que se registraban a inicios de mayo pasado. Suiza confirma que representará intereses de México ante Ecuador y viceversa. Suiza confirmó este lunes 24 de junio del 2024 que representará los intereses de México ante Ecuador y los de Ecuador ante México a petición de estos países, en función de sendos acuerdos suscritos en Berna el pasado día 15 y hoy mismo. El Ministerio de Asuntos Exteriores indicó que la Confederación Suiza asume esta tarea a petición de los dos países latinoamericanos que rompieron relaciones diplomáticas. Esto tras la irrupción de la policía ecuatoriana en la Embajada de México en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glass, quien había buscado refugio en esta alegación. Uno de los buenos oficios que ofrece Suiza es el mandato de poder protector, precisó el ministerio, que señaló asumirá algunas de las funciones diplomáticas y consulares requeridas por Ecuador y México, lo que les permitirá mantener un nivel mínimo de relaciones. Suiza tiene mucha experiencia cumpliendo ese rol, y los de México y Ecuador se sumarán a los 5 que ya cumple con otros países. Actualmente Suiza representa los intereses de Irán en Egipto desde 1979, los de Estados Unidos en Irán desde 1980, los de Rusia en Georgia y los de Georgia en Rusia desde el 2009, así como los intereses de Irán en Canadá desde el 2019. Entrevista del día. Santiago Caviedes, analista económico, estuvo en Radio Sucesos. Habló sobre el impacto económico por la falta de explotación de crudo. Escuchemos lo que dijo. A ver, yo creo que el tema petrolero no solo es de esa coyuntura lo que está sucediendo. O sea, vamos viendo que Ecuador ha perdido producción petrolera desde el año 2016, cuando tuvimos un máximo de producción petrolera de 550,000 barriles diarios. Hoy estamos produciendo 470,000. Esos 80,000 barriles diarios significarían 80,000 menos problemas que tenemos como país. Y la verdad es que ha habido una ausencia de política petrolera desde, yo diría, al menos desde el año 2018 en adelante, ¿no? Aquí hay una disyuntiva importante, y es que el modelo, de solo inversión estatal versus el modelo de solo inversión privada, creo que es como un ilógico. Creo que hay situaciones en las que inversión estatal es la mejor opción para el país, hay situaciones en las que la inversión privada es la mejor situación para el país, y claro, nos ponemos a discutir qué es mejor, ¿no es cierto?, cuando en realidad todo depende, ¿no? Sacar lo mejor de los dos mundos. Sí, exactamente, y yo creo que nos hemos pasado discutiendo cuál es el mejor modelo y no se ha hecho absolutamente nada. También creo que como país y como sociedad tenemos un poco de aversión y no aceptamos que somos un país petrolero y que vivimos del petróleo y que necesitamos del petróleo para subsistir. Y sobre todo algo que les encanta a los ecuatorianos, que es la dolarización, no podría existir si no existiera producción petrolera. No habría dinero que entre, ¿no? Exactamente. Y hemos votado el año pasado, o este año, no me acuerdo cuándo fue, ¿no? Sí, el año pasado votamos por cerrar, digamos, el campo ITT, ¿no? Es un despropósito total. Entonces,
claramente vemos que nos estamos despetrolizando como país, pero sin tener un plan alternativo, y esto lo único que genera son problemas, ¿no? Tenemos un problema de crecimiento, obviamente. Cada vez que se producen, no sé, menos barriles diarios, hay menos crecimiento del PIB petrolero, hay menos ingresos fiscales, menos ingresos externos. Se pone mucha presión a la situación de balanza de pagos en el momento en que no se exporta petróleo. Y obviamente en la parte fiscal, que estamos haciendo un esfuerzo enorme, todos los ciudadanos pagando más impuestos, pues nos damos un tiro al pie al tener menos ingresos petroleros, que deberían servir en principio o para repagar deuda o para inversión pública, ¿no? Entonces, si tuviéramos más producción petrolera, podríamos tener algo más de inversión pública, habría algo más de crecimiento que hoy por hoy no hay, ¿no? Entonces, uno se imagina, país petrolero tiene que ser rico, ¿no? Así como los árabes. bueno, pero no sucede. parece que los ecuatorianos no nos gusta ser petroleros y obviamente votamos. Nos gusta ser ricos. No nos gusta ser ricos. O sea, hay algo ahí, ¿no es cierto?, que creo que necesita más que un economista o un psicoterapista, ¿no es cierto?, con el país para ver qué es lo que sucede con el petróleo. Pero en este caso específico, pues claro, tenemos choques externos, ¿no? Bueno, un choque externo que es el tema de la erosión del río Coca, y obviamente pone en peligro el OCP. Se tiene que hacer variantes, cuesta dinero, va a tomar tiempo, seguramente esto nos va a perjudicar en la capacidad de exportación. Y obviamente también la producción, porque como no tenemos capacidad de almacenamiento, pues tenemos que apagar los pozos, y eso desde el punto de vista técnico. Yo no soy ingeniero petrolero, pero he trabajado algunos años en petróleo, y cuando uno apaga un pozo, pues es una lotería. A lo mejor le vuelve a prender el pozo y ya no produce lo que producía antes, ¿no? Wow. Y cada día que no se produce petróleo es un día de ingreso perdido que nunca se va a recuperar, porque simplemente, digamos, en el tiempo no se recupera. Entonces, creo que eso es complicado. Yo creo que el tema de la electricidad es un tema aparte. Creo ahí que estamos pagando la consecuencia de no haber invertido durante algunos años, y vamos a comenzar a pagar las consecuencias en varias cosas en el país por no haber invertido. Simplemente la infraestructura necesita mantenimiento, la infraestructura necesita de ser desplegada, no ha habido recursos fiscales, tampoco ha habido inversión privada. Obviamente estamos en una situación bastante compleja en los últimos años respecto a el tema de la electricidad. Y creo que esto se puede resolver con una política clara, ¿no es cierto?, creo yo, hoy por hoy, apelando a la inversión privada para que haga esa generación, pero claro, con los niveles de tasas de interés que existen a nivel mundial, con el riesgo país que todavía está alto, pues la capacidad de financiar esos proyectos es todavía limitada, y obviamente no vemos a un Estado capaz de poder hacer frente a esas inversiones porque simplemente no tiene capacidad de crédito, ¿no? Pamela Aguirre Castro, abogada especialista en Derecho Constitucional, en Radio Sucesos, habló sobre la abstención por parte de la Procuraduría sobre el pedido de licencia electoral del presidente Noboa. Veamos la nota. Efectivamente, lo que hace el procurador es señalar cuáles son sus competencias. De hecho, si uno revisa con minuciosidad el pronunciamiento del procurador, él claramente dice: no tengo competencia para pronunciarme sobre un tema constitucional electoral, más cuando nos encontramos en periodo electoral en el que todas las autoridades estarían impedidas de hacer un pronunciamiento o interferir con el periodo electoral. Razón por la cual el procurador, de alguna manera y muy coloquialmente, pues podemos decir, se lava las manos y dice: yo no puedo en este momento pronunciarme sobre aquello. A día de hoy, Milton, ¿qué es lo que debería ocurrir? Es que el presidente tenga que solicitar la licencia y asuma el segundo al mando, vicepresidente, vicepresidenta, sea quien esté en el cargo. Ahora, que esto signifique que necesariamente sea la señora Abad, bueno, eso lo dirá la política ecuatoriana, que es tan cambiante semana a semana, día a día. Eso dependerá muchísimo de qué es lo que ocurra, pero a día de hoy eso es lo que tendría que ocurrir. ¿Por qué? Porque efectivamente para poder hacer campaña tiene que pedir permiso la persona que esté ejerciendo el cargo para el mismo que desea postular, porque si no puede incurrir en infracciones electorales. Es decir, entendiendo su pregunta, el presidente puede decir: no, yo interpreto que no estoy en una reelección, yo aplico la sentencia como el presidente tenía el criterio de aplicar, y eventualmente él pueda estar cometiendo una serie de infracciones electorales que puedan ser denunciadas por otros. Es decir, esto también le puede jugar en contra a él mismo si efectivamente decide que no tiene que solicitar la licencia, porque el Código de la Democracia sí prevé como infracción electoral que un funcionario realice campaña, proselitismo político, en el ejercicio de sus funciones. Ahora, el presidente claramente lo que está buscando es que
le favorezca este pronunciamiento de 2010 de la Corte Constitucional sobre que no se computa la reelección cuando se termina un periodo por aplicación del 148. ¿A quién más le puede consultar el presidente para buscar que alguien le diga que puede usar esa herramienta? Ya consultó al CNE, le pasó al procurador. El procurador dice que no puede pronunciarse. ¿Será que el presidente puede acudir a la Corte Constitucional? ¿Para qué? ¿Para que la Corte interprete lo que ellos mismos resolvieron hace años? A ver, hay algunas cuestiones. Lo primero es que la sentencia de la Corte Constitucional, la sentencia interpretativa, fija reglas, es decir, ahí hay algunas reglas claras que no necesitan ser reinterpretadas, como esto de que este periodo a él no se le computaría, es decir, si él se lanza a la presidencia y es reelecto, él tiene una opción adicional para poder también reelegirse porque este periodo no se computa. Es decir, la sentencia en ese punto es bastante clara, ahí no hay nada que reinterpretar. El punto de duda es si él tiene o no tiene que pedir esta licencia, porque en estricto sentido, claro, la sentencia de la Corte no hace referencia a reelección y el Código de la Democracia en el 93 sí hace referencia a reelección. Lo que podría él, y me parece a mí que no tendría sentido que le pregunte a la Corte Constitucional si él tiene o no tiene que pedir licencia, porque seguramente la Corte le va a decir que ese no es el objeto de pronunciamiento de la Corte. Lo que sí podría, desde la presidencia, y esa ha sido mi tesis, es que se plantee una acción de interpretación constitucional para que el presidente le pida a la Corte que interprete cuáles son cuáles son las funciones que tiene que desempeñar el vicepresidente cuando está en encargo. ¿Por qué, Milton? Porque desde la administración pública sí que es diferente asumir un encargo, es decir, asumir la presidencia por un periodo determinado, por un encargo, en este caso una licencia, que asumir la presidencia en caso de ausencia definitiva. Entonces, lo que debería solicitar el presidente es precisamente que se determine cuáles serían esas funciones. ¿Por qué? Porque ciertamente de los pronunciamientos que ha dado la vicepresidenta parecen ser peligrosos no para la estabilidad de un gobierno, sino para la estabilidad del país. Hay que entender precisamente que los compromisos del Ecuador con los organismos multilaterales no son compromisos que asume Daniel Noboa o el gobierno de Daniel Noboa, los asume el Estado ecuatoriano. Entonces hay que entender que esos compromisos acarrean responsabilidades. Máxime cuando efectivamente una persona va a subrogar en un cargo por un periodo determinado. Entonces, lo que yo sí creo es que esto sí es posible, habida cuenta de estos anuncios que ha hecho la vicepresidenta, otros tan peligrosos para la estabilidad del régimen tributario como bajar el IVA, como desestabilizar las finanzas públicas. ¿Esto por qué? Porque la Constitución dice que el presidente delegará las funciones a la vicepresidenta, pero cuando hay encargo, ¿no cambia un poco la figura? Precisamente por eso, y es que no existe norma que determine cómo debe realizarse el encargo. O sea, el presidente podría preguntar a la Corte si es que le puede encargar el poder a la vicepresidenta, pero que no tenga la posibilidad de firmar decretos, de cesar ministros. Entonces, no, más bien iría en el sentido de dentro del encargo temporal, ¿sí? Dentro de la ausencia temporal, ¿cuáles son las funciones que asume el presidente? Si asume exactamente las mismas, el vicepresidente, si son exactamente las mismas funciones que se asume en caso de ausencia definitiva, o hay algunos límites. Entonces, yo lo que creo que la pregunta tiene que estar direccionada en ese sentido. En Impacto Informativo, Patricio Salas, presidente del Consejo de Cámaras, habló sobre el retiro del subsidio a las gasolinas. Escuchemos lo que dijo. Efectivamente, el Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción, que es un gremio de gremios de varios sectores que están representados bajo el mismo, emitimos una opinión respecto de este tema que se ha venido diluyendo en su discusión durante muchísimos años y que amerita que sea resuelto. Y efectivamente, luego de analizar todos los estudios que se han realizado al respecto, las discusiones que se han dado durante tantos años, creemos que es necesario el que el Estado, representado por el gobierno, pueda administrar los recursos
que son tan escasos por las grandes necesidades que tiene el pueblo ecuatoriano para que sea mejor dirigido. Y en este caso, lo que nos ha dejado el subsidio de las gasolinas en los últimos años es un desperdicio de aproximadamente $1.000 millones por año. De hecho, se estima que desde el 2010 al 2013, perdón, desde el 2010 al 2023, el monto que ha destinado el Estado, es decir, el sacrificio de todos nosotros al subsidio de las gasolinas, es de $14.000 millones. Ese es el monto. Y para tener una visión de qué significa eso, porque además de unos números con muchos ceros, hay que tratar de visualizarlo. Eso significa un monto equivalente para poder dar un trabajo digno a 180.000 ecuatorianos. Digo trabajo digno con un salario legal más todos los beneficios para 180.000 ecuatorianos por 10 años. Ese es el equivalente del valor que el Estado ha gastado, no ha invertido, ha gastado en el subsidio de las gasolinas. O el equivalente de disponer de un presupuesto de la salud por 3 años y un poco más. Exclusivamente se lo podría destinar para tener suficientes medicinas, tener más médicos especialistas, el que se puedan tener más facilidades como centros médicos modernos o adecuar los anteriores. Y entonces, ante esa situación, Edgar, nuestra posición como sector productivo representado en el Consejo de Cámara es que es el momento en que el país tome decisiones trascendentales por el bien de la patria, por el futuro de los ecuatorianos, dejar de gastar la plata que tanto se nos es esquiva y escasa y destinarla con mecanismos que efectivamente lleguen a la población que más lo necesita. Como lo mencionaba el entrevistado anterior, el doctor Rivera, y eso es algo que innegable, porque está debidamente probado por muchos estudios. Por cada $6 que se gasta en el subsidio a las gasolinas, apenas $1 llega de alguna manera hacia la población que se quiere beneficiar. Y los $5 restantes se benefician sectores de la población que no tienen la necesidad de ser subsidiados, y por otro lado también toda una actividad oscura alrededor del contrabando, alrededor de actividades ilícitas que benefician a unos pocos y malos ciudadanos y no a la población que realmente lo necesita. Entonces ese es momento de tomar una decisión trascendental, pero que es necesaria y beneficiosa además para la mayoría de ecuatorianos. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Catey. ¿Estrellas solidarias? Las masivas teleaudiencias y asistencias que rodean a los espectáculos mediáticos que se dan en los mundos artísticos y deportivos le dan indudable razón al laureado Mario Vargas Llosa en su Civilización del Espectáculo. En esta recopilación de artículos conjunta la noción de un mundo orientado esencialmente al entretenimiento y a sus actores que se transforman en referentes y modelos a seguir por una sociedad que cada día se simplifica y banaliza más, perdiendo en el camino todo el sentido de la estética y cayendo en el ridículo de la estridencia, la vulgaridad y el sinsentido,
que se han vuelto la marca de fábrica de unas generaciones cada vez más alejadas del libro, de la profundización y de la reflexión. Aprovechando de la idolatría que despiertan, su presencia en los medios y exposición a un público que, como en toda idolatría, termina en la irracionalidad, se vuelven una suerte de oráculos del absurdo, con pretensiones de ir desde sus imaginarios y hasta oníricos reinos a las ásperas, crudas y duras realidades que componen el mundo, el verdadero, en el que viven el 99,99% de las personas, recetando soluciones o expresando criterios carentes de sustento intelectual alguno. ¿Quién sabe si el hecho de estar a diario recomendando cuál bebida tomar o qué zapatos ponerse causa en estos íconos populares algún desorden que puede conducir a que recomienden a un político, líder religioso o actor económico y lo apoyen en sus particulares concepciones? Lo primero, que se tomen el refresco A o B o que utilicen las zapatillas Y o Z, es al fin y al cabo un asunto personal que solo afecta al individuo que las compra. Lo segundo es algo distinto, mucho más significativo, pues puede afectar a toda una sociedad. La utilización de los personajes del deporte y la farándula es una herramienta más dirigida a la simplificación social y causa fundamental del populismo, hacia el que lamentablemente la democracia está derivando en buena parte del mundo. Esa línea de simplificación se ha manifestado ya en las redes sociales, el reemplazo de los espacios de discusión y reflexión que antes se producían en una prensa escrita, exigente en la fundamentación del argumento, que por la propia naturaleza del medio necesitaba de unos intérpretes preparados en lo académico y lo cultural, algo que ha sido desterrado de un debate político reducido a slogans básicos de aquellos que Hitler recomendaba como los más efectivos en mi lucha, recomendación seguida al pie de la letra por su intérprete más capaz, Joseph Goebbels. Los influencers hoy son los operadores de la simplificación y cualquier consideración hacia la razón queda relegada para el recuerdo. Hemos visto en el país la utilización política de futbolistas, atletas, artistas y personajes de la televisión, presentadores de programas de dudoso gusto, actores, en fin, cualquier cosa menos alguien con preparación. Estamos ante el paraíso del improvisado, del desconocido, el outsider, sin antecedentes que permitan conocer de quién se trata y a qué viene. Las próximas elecciones legislativas en Francia, que han sido anticipadas por el presidente Macron, luego de la grave derrota del partido de gobierno en las elecciones parlamentarias europeas, ha originado frenéticos acomodos en todo el espectro, del centro derecha hasta la extrema derecha, ante el ascenso de la derecha dura del agrupamiento nacional, el partido de Marine Le Pen, claro vencedor en la mencionada elección. En este frenesí, varios miembros de las élites deportivas, desde el ya jugador del Real Madrid, Mbappé, al retirado tenista Yannick Noah, pasando por otras figuras del fútbol y otros deportes y del espectáculo, se han expresado públicamente preocupadas ante el crecimiento del partido de la señora Le Pen, que según ellos amenaza a su visión sobre Francia. No se sabe muy bien si la amenaza la sienten sobre su privilegiada condición social y económica, pues como es de conocimiento general, su situación no es en forma alguna la de los estamentos menos favorecidos de la sociedad francesa.
léase la del proletariado industrial o de los migrantes no asimilados por la sociedad francesa, sea a causa de un rechazo de esta o porque nunca han deseado integrarse los migrantes a ella, por la razón que sea, religiosa, identitaria, o por una cómoda aceptación de los beneficios que les permiten un buen pasar sin trabajar en nada. Como es la izquierda del espectro la que por lo general apoya a los migrantes, hoy resulta que en un extraño maridaje encontramos a muchos deportistas multimillonarios que se alinean con un proletariado que en teoría se encontraría al otro extremo de quienes hoy se manifiestan como sus correligionarios. Por más distancias que se pueda mantener con la señora Le Pen, su recriminación a Mbappé, al que reconoce sus habilidades futbolísticas, pero destaca con razón su impreparación en temas políticos, es totalmente válida. El señor Mbappé cobrará por su traspaso al Real Madrid una prima de $150 millones, más un ingreso neto anual de unos 60 millones, lo que le permitiría dentro de 5 años, cuando cumpla 30, retirarse con unos 450 millones de dólares, sin contar con lo que ya ganó en el Paris Saint-Germain durante los 7 años de su paso por ese equipo, a razón de 72 millones por año, o sea, 500 millones adicionales, más unos 30 milloncitos extras netos por temporada en contratos publicitarios, unos 210 millones hasta hoy, y que a su retiro en 5 años le aportarían otros 150 millones. Para cuando cumpla 30 años, sus ingresos habrán sumado la friolera de unos 1.300 millones de dólares, suficiente seguramente para una confortable vida, cobrando un muy módico interés del 3% anual, que le daría una anualidad de 36 millones o de 3 millones al mes. Como es fácilmente comprensible, para cualquier persona se hará difícil entender cualquier sintonía de Mbappé o de cualquier otro de similar condición con ese indefinido proletariado con el que se dice identificar. Es el mismo caso de quienes, habiendo nacido en la opulencia, porque sus ancestros habían alcanzado la riqueza, puedan proclamarse de izquierda, con cercanías a unos líderes políticos y sociales de tales tendencias. Debe resultar muy cómodo, con una chequera de 10 dígitos, exhibir conciencia social y empatía. Sería mucho más conmovedor que tan nobles expresiones se manifestaran en la reducción de un par de dígitos en sus cuentas y que se los destinara a programas de educación de alta calidad para esos migrantes o para los menos favorecidos con los que se identifican. Sería harto más creíble esta noble vocación si no fueran tan frecuentes los juicios por evasión fiscal de estrellas deportivas como Neymar, Falcao, Messi, o artísticas como Shakira o Nicolas Cage. Ciertamente dejan bastante en duda las vocaciones sociales de unos actores de lo más cercanos al perverso capitalismo y a su desmedida afición por la riqueza. Muchas gracias. Editorial. Le tendieron una trampa, artículo de Emilio Palacio publicado en Diario La Hora. Me imagino que su experiencia con el periodista John Lee Anderson de la revista The New Yorker, el neoyorquino en español, le habrá hecho ver la importancia de ciertas normas que todo político debe recordar en su relación con la prensa y que sus asesores de comunicación por lo visto desconocen. Estas normas son: cualquier cosa que usted diga podrá ser publicada al día siguiente, porque en eso consiste la libertad de expresión, en el derecho de la prensa y de todos los ciudadanos de contarle al público lo que consideren pertinente.
Como periodista, yo no creo que todo lo que me cuenta un presidente es noticia. Para mí no es noticia lo que opina en privado sobre la inteligencia, la arrogancia o la sinceridad de otros políticos, a menos que esas opiniones se reflejen en su conducta pública como mandatario. Pero no todos los periodistas pensamos igual, así que mejor muérdase la lengua cuando conceda una entrevista, porque después no podrá culpar al periodista y mucho menos demandarlo como hacen algunos políticos de nuestro medio. Cuando se reúna con un periodista, tenga en cuenta su trayectoria. La revista The New Yorker es una revista con muchísimo prestigio. Por sus páginas pasaron escritores de la talla de Ernest Hemingway, Truman Capote, Vladimir Nabokov, el autor de Lolita, y Stephen King, y es muy pero muy difícil que publique una mentira porque cuenta con un plantel de 16 periodistas dedicados a corroborar lo que escriben sus colaboradores. Pero, aunque The New Yorker sea una publicación muy seria, no oculta sus simpatías políticas, como no lo hace ninguno de los grandes medios norteamericanos. Sus artículos siempre dicen la verdad, pero por lo general, cuando abordan temas políticos, estos giran en torno a la intolerancia de la extrema derecha, a los abusos de las grandes corporaciones, a las barbaridades de la CIA, etc. De tal manera que si un político de derecha o de centro derecha acepta concederle una entrevista, deberá exagerar la cautela. Usted es el representante del Estado y por tanto no puede hablar mal de otros presidentes. Si no le caen bien, no lo diga, porque de lo contrario esas opiniones podrían influir negativamente en las relaciones diplomáticas con otros pueblos. Usted no está obligado a contestar algo que el periodista no le preguntó, así que no se explaye sobre temas que no quiere que trasciendan, y menos aún si se trata de denuncias en cuyo caso estará obligado a presentar las pruebas. Hay periodistas que recurren a una trampa muy eficaz, en la que usted por lo visto cayó, para que hacerle soltar la lengua a su entrevistado. Le demuestran empatía, se ríen de sus chistes y elogian cualquier detalle que puedan elogiar. Así el político cobra confianza y comienza a hablar de más. Personalmente, me parece una trampa poco ética, pero cada uno tiene su estilo y los políticos no pueden exigirles a los periodistas que se comporten como a ellos les gustaría que se comporten. Si tiene algo importante que decir, dígaselo primero a los periodistas nacionales. De ese modo evitará que los ecuatorianos nos enteremos por la prensa internacional de lo que hace o piensa hacer nuestro presidente. Conclusión. Mañana mismo despida a sus asesores de comunicación y búsquese otros que sí conozcan de cerca la dura tarea de informar y opinar. Y por si acaso no me lo proponga a mí, porque es un cargo que no se lo aceptaría a ningún presidente. Artículo de Emilio Palacio publicado en Diario La Hora. El imaginario presidencial. Rafael Cuesta, El Expreso. La única persona que conspira contra el presidente de la República es Daniel Noboa. No se ha escuchado a ningún asambleísta mencionar siquiera las palabras juicio político o destitución. Nadie ha dicho que el presidente está loco o que está dentro de la causal de destitución por incapacidad mental. Es más, la primera persona en decirlo fue el viceministro de Gobierno Esteban Torres, quien aseguró que en la Asamblea Nacional hay un grupo de legisladores que pretende destituir al presidente. Hasta aquí hubiera parecido una otra metedura de pata a las que nos tiene acostumbrado Torres. Sin embargo, cuando el asambleísta de la bancada de gobierno, Fernando Jaramillo, pidió que se inicie una investigación penal por intento de inhabilitar al presidente sin presentar pruebas o citar un solo nombre, cuando la coordinadora de la bancada oficialista, Valentina Centeno, acusa a la misma asamblea de querer inhabilitar al presidente, basando su acusación en el cambio del orden del día para rechazar las declaraciones de Daniel Noboa al The New Yorker, en las que arremetió contra otros jefes de Estado, y cuando el mismo presidente Noboa, al presentar el inicio de la construcción de un centro carcelario en Santa Elena, usa varias veces la frase «me llaman loco por...». ¿No cabe otra conclusión? Se trata de una estrategia creada en el Palacio de Gobierno.
Una estrategia absurda que le causará daño a su imagen, pero que seguramente sus asesores piensan que es la correcta para enfrentar a la oposición. Pero si nadie ha dicho que el presidente está loco y la Asamblea Nacional aclaró que ningún asambleísta ha propuesto o mencionado la posibilidad de enjuiciar o inhabilitar al presidente, ¿de dónde sacan estas acusaciones? Del imaginario presidencial. Es posible que la crónica del New Yorker le haya afectado emocionalmente al presidente. Es comprensible la molestia que debió sentir al leer que un periodista de jerarquía internacional escriba que varios de sus asistentes me especularon que está dentro del espectro del autismo. Pero es precisamente en estas circunstancias cuando un mandatario debe reaccionar de la manera contraria a la reacción que ha tenido Daniel Noboa. Autocalificarse de loco solo puede traer a la mente de los ciudadanos la posibilidad de que efectivamente lo esté. La ciudadanía en su imaginario va a comenzar a ver rasgos, existentes o no, de su personalidad que podría mal llamar rasgos de locura, y ya tenemos la experiencia de políticos que se han autocalificado de locos. Nos reímos, nos causa cierta gracia, pero siempre vamos a desconfiar de sus acciones. Se volverá inevitable pensarlo o imaginarlo, aun cuando después nos digan que no lo está. Es como cuando le piden a alguien que no piense en un elefante. Lo primero que hace es pensar en un elefante. Las palabras utilizadas por el presidente y sus colaboradores políticos no son ingenuas, fueron escogidas. Lamentablemente mal escogidas porque le dan validez a un calificativo que no estaba en la mente de la ciudadanía. Si el presidente utilizó esa frase como reacción a lo que escribió John Lee Anderson, lo hizo muy mal porque estaría estigmatizando a todo un conglomerado con familiares, amigos, alumnos, compañeros de quienes en algún grado están dentro del espectro del autismo. Si Noboa banaliza sobre el trastorno autista, quienes lo tienen seguramente estarán molestos al saber que el presidente los considere locos, cuando en realidad, en su gran mayoría, su condición no implica una situación que les impida desempeñarse adecuadamente en la sociedad. Su reacción en Santa Elena fue lamentable. El evento debió ser un acto de esperanza en la lucha contra la delincuencia. Este centro carcelario es una muy buena obra y representa un alivio para el país en momentos en los que las fuerzas del orden luchan sin tregua contra el crimen organizado. Su intervención se convirtió en un discurso político en el que el mismo Noboa se puso una zancadilla. Como guinda del pastel, bautizó al nuevo centro carcelario Cárcel del Encuentro, evocando el eslogan que utilizaba el gobierno de Guillermo Lasso. Desconozco los motivos que tiene para que lo haya hecho, pero más allá de todos los errores que haya cometido y de su fracaso, ningún gobierno democráticamente elegido merece que una cárcel lleve su nombre. Con el imaginario siempre hay que tener cuidado, nos puede llevar a cometer actos de crueldad. No sea que en el futuro alguien del Nuevo Ecuador termine de huésped en ese lugar. Rafael Cuesta, El Expreso. Noticias internacionales. El calor extermina a más de 1.300 personas en la Meca según datos de Arabia Saudí. Más de 1.300 personas murieron durante la peregrinación a la Meca de este año en Arabia Saudí, donde los fieles enfrentaron temperaturas extremadamente altas en los lugares sagrados islámicos. Las autoridades saudíes indicaron que el 83% de los muertos eran peregrinos no autorizados que caminaron largas distancias bajo temperaturas elevadas para realizar los rituales en la ciudad santa de la Meca y sus alrededores. El ministro de Sanidad dijo que 95 peregrinos estaban siendo tratados en hospitales. Históricamente, las muertes no son infrecuentes en la peregrinación de 5 días, para la que en ocasiones más de 2 millones de personas han viajado a Arabia Saudí. La historia de la peregrinación también ha sido testigo de estampidas mortales y epidemias, pero la cifra de este año fue inusualmente alta, lo que sugiere circunstancias excepcionales. Los peregrinos no autorizados no tenían hoteles a los que regresar para escapar del calor abrasador. Rusia acusa a Ucrania de bombardear a civiles y un nuevo ataque ruso sobre Kharkov deja sin luz a media ciudad. Al menos 6 muertos en ataques con drones y misiles ucranianos. Según Rusia, además habría habido un centenar de heridos este domingo. Entre los muertos había 2 niños que fueron alcanzados por restos de misiles ucranianos derribados sobre una zona costera en la ciudad portuaria de Sebastopol, en la Crimea anexionada por Rusia.
El alcalde declaró este lunes día de luto y canceló todos los actos públicos. Борт из Москвы. Значит, для того, чтобы ребятишек, как только они получат первую реанимационную помощь, можно было отправить на уже, соответственно, получение медицинской помощи в лучшую московскую детскую больницу. Mientras tanto, el segundo día consecutivo del bombardeo ruso de Kharkov provocó al menos una víctima mortal. El alcalde de la ciudad aseguró que la mitad de Kharkov se quedó sin luz. Scholz pide que gane en Francia cualquiera que no sea Le Pen. Scholz pide que gane en Francia cualquiera que no sea Le Pen. El canciller alemán Olaf Scholz ha expresado su preocupación por las próximas elecciones francesas tras el éxito de la extrema derecha en las europeas. El partido de Marine Le Pen está en cabeza, según las encuestas, con una previsión de voto del 36%, cerca de la mayoría absoluta en escaños parlamentarios. Ich mache mir Sorgen wegen der Wahlen in Frankreich, das will ich ausdrücklich sagen, und ich hoffe, dass Parteien, die nicht Le Pen sind, um es so zu sagen, erfolgreich sind bei der Wahl, aber darüber entscheiden die Französinnen und Franzosen. El canciller dijo que seguiría viendo al presidente francés Emmanuel Macron como jefe de gobierno independientemente del resultado de unas elecciones que son legislativas, no presidenciales, y que se celebrarán el 30 de junio y el 7 de julio. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea intentan eludir el veto húngaro a la ayuda militar a Ucrania. El Consejo de Asuntos Exteriores de la UE en Luxemburgo adoptó formalmente un nuevo paquete de sanciones económicas e individuales a Rusia que incluye la restricción de las importaciones de gas natural licuado. El paquete ya había sido acordado por los Estados miembros, pero ahora ha sido firmado oficialmente por los ministros. También prohíbe cualquier financiación rusa para fundaciones y partidos políticos de la UE. El alto representante Josep Borrell se mostró además esperanzado de que Hungría no pueda bloquear el acuerdo alcanzado en la última cumbre del G7 para usar los intereses obtenidos sobre los activos rusos congelados para ayudar a Ucrania. We consider that since Hungary didn't participate on the decision, it's not necessary that they could participate on the implementation of the decision. The decision is clear. The revenues coming from the frozen assets, Russian frozen assets, will be used to increase our military support to Ukraine. El jefe de la diplomacia europea también prometió que la UE podría cerrar la puerta al camino de adhesión de Georgia tras la adopción de la conocida como ley rusa, que vulnera los principios de la UE. Today is a sad day because we are discussing the situation in Georgia. Because of the Georgian government, they are moving not towards the European Union, but the other way around. La ley exige que los medios de comunicación y las organizaciones sin ánimo de lucro registren que están bajo influencia extranjera si reciben más del 20% de su financiación del exterior. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito, inéditos en el deporte.
transmisiones de acción y conocimiento en el deporte. Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte.
Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo lo sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.